Hola, Ya estamos. Buenas. tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bueno, están entrando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tal? ¿Quieres empezar, Lau, o no? Dale, ahí empiezo. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a estar charlando y conversando sobre el tema del biodrama. Nos acompaña Liliana López, a quien voy a presentar un poquito después, que es una psicoanalista. Y vamos a estar en esta clase Florencia Chinquemani y yo. Voy a leer un epígrafe de Vivi Tellas que dice así: el teatro es una experiencia siniestra, ya de por sí lo es en el sentido clásico freudiano, algo inerte que se vuelve vivo, un lugar donde lo cotidiano se te vuelve extraño y en lo que te ves, pero no sos vos. Eso está siempre muy presente en todo hecho teatral, y más aún en una experiencia como biodramas. Titulamos esta clase Pasiones vitales, tramas simbólicas y realidades. Ya se van a enterar por qué. La palabra pasión, que es del tema que nos ocupa este año y del que venimos hablando, tiene muchos sentidos, pero en tanto que es un patos, el neurótico sufre. La pasión no es solo sufrimiento, podemos decir que un sufrimiento es una pasión siempre y cuando intervenga el deseo. Se trata de eso, no solo del sufrimiento por la falta en ser, sino también de la pasión por la falta en ser. La pasión del ser hablante se establece a sí misma en el acto de hablar. Por eso, el sujeto que habla se realiza como efecto a causa de su enunciación, es decir, por la acción significante de hablar. Se encuentra con la pasión del significado que lo sostiene. Estos serían las ocurrencias, los recuerdos, etc. Contra la tradición que identifica la pasión con lo patológico, hay que decir con el psicoanálisis que las pasiones hablan en la decisión de tomar la palabra y en las figuras que constituyen la dimensión semántica del lenguaje que no se puede reducir a la sintaxis. El arte en sus diversas manifestaciones ha tenido siempre una visión idealizada de las pasiones. En consonancia con ello, la atracción y el rechazo, el anhelo y el miedo acompañan las emociones que el sentido común en nuestra cultura otorga a la idea de pasión. Actualmente, podemos pensar en este siglo que hay una necesidad creciente por dotar de realidad a las representaciones. No solo en el teatro, pasa también en el cine, en la televisión, los reality shows. Desde siempre el teatro ha sido una manifestación cultural que acompañó distintos grupos sociales y civilizaciones. En esta oportunidad vamos a hablar del teatro documental y del biodrama. El teatro documental, Gaby, si querés, ha tenido algunos pioneros. Uno de ellos es Brecht. Este dramaturgo propuso un teatro que no buscaba la empatía del espectador y el entretenimiento, sino generar conciencia y responsabilidad del público, creando un teatro ligado a razones políticas
e históricas, ya que pensaba que el teatro puede contribuir a cambiar el mundo. Tenemos unas imágenes que las va a ir pasando Gaby, que es un PowerPoint. Este teatro es llamado épico o político, ya que marca un antes y un después en la historia del teatro, que se ha transformado en un espacio para la reflexión y para la denuncia, unida al deseo de cambiar la sociedad. A partir de los años 60, con el surgimiento de la performance y del happening, y con el concepto performativo del postestructuralismo y su apropiación por parte del feminismo, comienza a vislumbrarse y acentuarse en el arte, en general, la contaminación entre vida y arte, realidad y ficción, teniendo en su esencia la necesidad de memoria y de teatralidad. Hay un autor que se llama Nicolás Bourreau que nos dice que hay una transición de la sociedad del espectáculo a la sociedad de figurantes, y entonces la práctica artística pasa a convertirse en un terreno de experimentación social donde se superponen la historia y la memoria individual y colectiva. Perdón, el Power no se está viendo. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Entonces, así comienza a gestarse, estoy con el teatro documental por ahora. Bueno. Comienza a gestarse lo que se llamó teatro documental. Este no es un género propiamente dicho, sino una variante de la dramaturgia, una mezcla de propuestas teatrales, junto con el periodismo, los testimonios y otros recursos que se basan en hechos verdaderos. Hay proyectos que enfocan cuestiones históricas, políticas, biográficas, fenómenos culturales y donde se reflexiona sobre espacios públicos y privados y servicios en un mundo globalizado. Algunos directores trabajan con documentos auténticos, otros mezclan lo testimonial y lo ficcional, como asimismo hay obras con actores profesionales que dan voz a los testimonios o documentos y otras en las que intervienen personas reales. Vivi Tellas es una de las directoras del teatro experimental más influyentes y reconocidas de Argentina. Ella trabaja poniendo al teatro en contacto con otros mundos, rastreando elementos teatrales como la repetición, la presencia, la situación, la audiencia, el texto y el relato en la vida cotidiana. Su teatro documental busca fuera del teatro todo lo que se parece al teatro. Igualmente, podemos preguntarnos si el teatro documental existe, ya que más allá de los documentos en sí mismos, que puedan usar los dramaturgos y directores, como nos dice Natacha Cos, todos los teatrólogos coinciden en que si algo se pone arriba de un escenario o espacio de representación, se transforma en signo teatral. En este sentido, resuena Mauricio Cartún que nos dice, toda obra transcurre en realidad en un cuerpo. Ese es el verdadero espacio teatral. Esos cuerpos son el escenario del relato. Desde el psicoanálisis partimos de la ficción porque el analizante fantasea y consideramos que esa ficción tiene estatuto de verdad, ya que es parte de la realidad psíquica de las producciones psicológicas del sujeto. O sea, que el relato posee un valor ficcional que tiene consecuencias reales para los sujetos, lo cual se halla en continuidad con la caracterización de la verdad promovida por Lacan, en la que la verdad aparece como aquello que se instaura en el orden de la palabra. Efecto de una articulación significante, la ficción deja de estar del lado de lo falso o lo ilusorio y tiene valor de verdad. Volvamos a Vivi Tellas. Ella es una directora teatral y curadora y acuña el concepto de biodrama en el marco de un proyecto teatral que comienza en el año 2002 en el Teatro Sarmiento. Gaby, pone la anterior que hablaba de biodrama, por favor. Entre el 2002 y el 2009, el nombre del proyecto era Ciclo Biodrama.
sobre la vida de las personas. Surgió cuando sintió que la ficción se había acabado, al menos en el teatro. De esto nos va a hablar Liliana López por su propia experiencia. Luego de llevar a escena en la casa de Bernarda Alba, en el Teatro San Martín, Vivi Tellas tuvo la necesidad de volver a la vida real. Se trata de investigar cómo los hechos de la vida de cada persona, hechos individuales, singulares, privados, construyen la historia. El elemento real se introduce en la escena desde la biografía particular y privada. El proyecto Biodrama vuelve a unir el teatro con la vida, se propone como una fuente interminable de historias, y el hecho de que las biografías pueden ser de gente desconocida pone de relieve y proclama la autonomía del teatro. Entonces, trabaja con la biografía de una persona viva y parte de la tesis de que cada vida constituye una experiencia única que es a su vez lo que constituye la historia. Así como Brecht con su teatro épico-político planteaba la denuncia, el biodrama plantea escenificar la vida de los personajes cotidianos a través de la biografía y a través del cuerpo real en escena. Bien. En el inicio del biodrama, Vivi Tellas convocó a varios directores. Ahora sí la placa de los directores, ahí está. Estos directores teatrales, cada uno con su propio estilo, con su poética, trataba de buscar la ficción y la teatralidad en la realidad. Así fue como invitó a la realización a teatristas muy diversos y con sólidas trayectorias. Por ejemplo, Analía Couceiro, con su obra Barrocos retratos de una papa, basada en la vida de la artista plástica Mildred Barton. Temperley, otra obra sobre la vida de TC, con dramaturgia de Luciano Suardi y Alejandro Tantanian, inspirada en una mujer de 85 años que emigró de España. La forma en que se despliega, dirigida por Daniel Veronese, en la que se expone una reflexión sobre el sufrimiento humano ante la pérdida de un hijo. Nunca estuviste tan adorable, un trabajo de Javier Dolte sobre su propia memoria familiar. Mi vida después, de Lola Arias, donde 6 jóvenes nacidos entre el 72 y el 83 en plena dictadura cuentan la historia de sus padres, y muchos otros. El biodrama es una mirada sobre el teatro hecha a partir de lo que no es teatro, la propia vida, pero al mismo tiempo una reflexión teatral sobre la vida de las personas. Ficción y realidad establecen un diálogo, y asimismo, la investigación está ligada al tema de la repetición como rasgo teatral por excelencia. En la escena todo es verdad y mentira a la vez. Todo está fingido, pero también por eso mismo vivido como interpretación. Todos son actores, pero también personas reales. Dentro del sistema teatral, todo es un engaño, pero contiene una verdad. La del propio juego de la interpretación, del performance que se despliega frente al público, experiencia sensorial y poética de la realidad hecha visible. A continuación vamos a tomar la obra de Lola Arias, Campo Minado. Aprovechamos que este año se cumplen los 40 años de Malvinas. Y esta obra precisamente nos muestra lo que sucede en escena con el biodrama de 6 excombatientes de la guerra, 3 argentinos y 3 británicos, y reconstruye de modo personal la memoria de una guerra y sus consecuencias. El proyecto llevó un largo recorrido que comenzó con las entrevistas a cientos de exsoldados. Argentinos, ingleses, fueron entrevistados hasta dar con los indicados para la obra. Sus experiencias, aún en carne viva, se tejieron con la dramaturgia, y así fue como los antiguos enemigos en el campo de batalla en el Atlántico Sur terminaron compartiendo un escenario unidos por la misma tragedia. Lola Arias cuenta haber partido de una pregunta hacia todos los veteranos que entrevistaba. Y era esta: si tuvieras que elegir un momento de la guerra que quedó marcado en tu cabeza hasta el día de hoy, ¿cuál sería? Trataba de encontrar el recuerdo que quedó impregnado en ese cuerpo, la imagen que se repite, y ha conseguido llevar a escena lo que ellos recuerdan de la guerra y lo que la guerra hizo con ellos. De esto nos va a hablar
Flor Cinquemani. Así que le paso la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? El trabajo que les voy a compartir tiene 3 partes, podríamos decir. La primera es un trabajo de investigación previo a haber ido a ver la obra, pues hay como un pequeño paréntesis del momento de la expectación y después fragmentos, una narración de una entrevista, una charla que tuve con uno de los veteranos que está en escena. Bueno, empiezo a compartirles. Campo Minado es una obra teatral creada y dirigida por Lola Arias. El tema de referencia es la guerra por las Islas de Malvinas, pero lo verdaderamente decisivo es que dicho enfrentamiento bélico es una excusa, ya que esta obra en realidad es sobre personas singulares que fueron a la guerra y que cuentan sus vidas en relación a las marcas que ese momento imprimió. Lola hace énfasis en desarmar lo ya sabido sobre ese evento, planteando la idea de que uno es enemigo de lo que no conoce. Es así como al generar este proyecto se propone acercar para conocer, para dejar de temer y mirar, para que algo de la historia pueda ser reescrita en las innumerables repeticiones, función a función. Desde la teatrología suele enfatizarse que el biodrama se encuentra en los límites del teatro. De hecho, quienes están en escena no son actores profesionales, sino que son exactamente las personas que vivieron esas historias que muestran al público. En este sentido, Campo Minado puede notarse la delicadeza con la que los textos de cada uno fueron recortados, modelados, entrelazados por la directora, para generar una obra conjunta, conservando ciertas asperezas que hace que la vitalidad de las historias no pierda su impronta original. Podemos ver así cómo se empieza a pintar un complejísimo cuadro que entra más ficción y realidad de una manera muy sutil. Ya que si bien desde el teatro el biodrama es eminentemente una búsqueda en los límites de lo teatral, porque tendería a darle más lugar a lo que serían los hechos verídicos, es decir, la palabra de cada protagonista en detrimento de la ficción, desde el psicoanálisis podríamos plantear una lectura casi. Resulta muy interesante ver cómo Lacan en su segundo seminario registra que lo simbólico es autónomo en la vida del ser humano, rasgo que lo diferencia del resto de las especies. Él propone esta función como... Discúlpame, Florencia, hay un micrófono abierto, ahora ya está. Y que hay algún ruido, gracias, Clau. Lacan propone esta función como la presencia, la función simbólica, la presencia en la ausencia y la ausencia en la presencia. Es decir, que no podemos prescindir de lo simbólico, pero tampoco podemos instalarnos allí. En esa época Lacan empezaba a delinear los 3 registros, por eso buscaba modos de diferenciarlos para poder transmitirlos, pero es sumamente interesante rescatar la maniobra de Lévi-Strauss, quien dijo optar por la aceptación de que en lo humano, entre naturaleza y símbolo, no hay divisiones tajantes, sino que podría más bien pensarse en un trenzado sutil entre ellos. Interesa de una forma muy especial retomar estos modos de repensar lo real y lo simbólico en vías de leer lo que se genera en Campo Minado. Porque si hablamos de horror y muerte, palabras que señalan lo real, la guerra sin duda es uno de los ejemplos que automáticamente vienen a nuestra mente. Así que nos detenemos en este proyecto en el cual Lola Arias elige entre veteranos de Malvinas a 13 combatientes argentinos y a 3 ingleses, como dijo Lau, toma sus palabras, las escucha, las edita, las teje lo suficiente como para generar escenas, pero no tanto como para pretender acuerdos o conclusiones imposibles. Ella cuenta como Campo Minado es una obra bilingüe, no solo por ser español en inglés, sino porque cada quien habla su lengua. Cada persona simplemente cuenta su historia, no se la embellece ni se hacen grandes artificios. Lo universal de la función simbólica en la vida del ser humano se despliega con simpleza, ya que no es necesario hacer grandes destrezas estéticas con el lenguaje para crear una ficción. Contando una historia, el universo simbólico se eleva al tiempo que se corre el telón y el público expecta a las personas que aguardan para empezar a moverse y a hablar sobre el escenario. Pocas obras de teatro enseñan como esta que la poesía es un esfuerzo. Tocar lo real con el lenguaje no es tarea fácil, aunque se esté hablando de la guerra, aunque los sobrevivientes mismos estén personificando sus vivencias. Bueno, este texto que acabo de leer fue escrito habiendo hecho una investigación sobre la obra, habiendo visto gran cantidad de material audiovisual disponible en la web,
pero llegado el momento de poner el cuerpo y presenciar la obra, todo fue distinto. La resonancia vivida en el cuerpo no pasó por el registro de lo simbólico. Lo real no puede ser escrito y esta experiencia lo demostró con claridad. Jorge Duati desarrolla el concepto de convivio que encierne la especificidad del acontecimiento teatral en el encuentro entre los cuerpos de los actores, los espectadores, el universo poético y las múltiples resonancias que esto posibilita. Tal vez entre ambos conceptos, real y convivio, provenientes de campos despacito, Flor. Tal vez entre ambos conceptos, real y convivio, provenientes de campos de conocimientos diferentes, haya un punto de intersección que permita al psicoanálisis seguir aprendiendo del arte. Mientras tanto, comparto con ustedes fragmentos de esta charla que tuve con Marcelo, uno de los veteranos argentinos de Malvinas, que tuvo la amabilidad de compartirnos su experiencia como parte de Campo Minado. Él cuenta que todo en el proyecto le daba miedo. Actuar en el teatro, revivir sus recuerdos, ver a los ingleses, compartir con ellos, pero llegó a la conclusión de que podía animarse a ver qué pasaba. Él ya escribía desde antes sobre la guerra. Trabajaba en una fábrica y cuando tenían ojos muy grandes los escribía en papel y los pegaba en las paredes. Tiempo después, un compañero que los había ido recolectando sin decírselo, se los dio y hoy cuenta que los sigue conservando en su carpeta de escritos para la obra. El proceso de escritura de para Campo Minado no fue simple. Algunas cosas que él quería decir, Lola decidió dejarlas por fuera, pero ella le explicaba que tal vez algo de eso iba a decirlo otro de sus compañeros. Así fue como con el tiempo estos ingleses y argentinos terminaron por pertenecer a un mismo bando, ambos contra la guerra. Y entre los 6 cuentan historias en las que todos se ven reflejados de algún modo. Los primeros tiempos de los ensayos fueron muy fuertes porque para Marcelo el solo hecho de escuchar hablar en inglés le despertaba una sensación de miedo que no podía razonar. Era como un estímulo directo a la emoción. A su vez, cuando escuchaba que alguno de los ingleses levantaba el tono de voz para alguna escena de la obra, de nuevo, sentía miedo. Hoy entiende algunas pocas palabras. Intentó aprender inglés, pero desistió. Nunca leyó los subtítulos completos de la parte de la obra en inglés. Cuenta que la escena que hace con el psicólogo está en el aire, porque el inglés tampoco sabe español. También cuenta que cada escena que vuelve a interpretar en cada oportunidad lo hace revivir sus recuerdos, y lo dice con toda claridad. No son recuerdos, es como si de algún modo volviera a vivirlo cada vez. Por eso a veces puede poner cierta distancia de lo que cuenta, pero no siempre. A veces le es más difícil que otras hacer esa separación. No, sus palabras, él dice, no todo en la guerra era feo. También hubieron cosas lindas, como las cartas de mi novia. También sentíamos amor. Me gustaba tener y leer sus cartas, pero un día las tuve que dejar, porque me hacía más blando y no tenía energía para pelear. Todavía me arrepiento de haberlas dejado. Me gustaría poder volver a leerlas hoy. Fue muy fuerte dejar esa parte sensible guardada. Explica que la obra es un proceso de sanación para él, porque lo ayudó a ir poniendo palabras a lo que le pasó. Dice que perdió mucho por la guerra, fundamentalmente la capacidad de hablar. Recuerda ir a visitas en las escuelas y no poder decir una sola palabra. Simplemente iba a acompañar a los otros veteranos. Cuando volvió de Malvinas, por mucho tiempo le costó, pero el proyecto de Lola lo fue llevando. Cuenta que en algunas oportunidades sus compañeros iban al teatro solo con la intención de putear a los ingleses y terminaban tomando cervezas todos juntos en el bar de la esquina, compartiendo historias que no podían compartir con otras personas. Real y simbólico se entrelazan, traumatizando, aliviando. Lo cierto es que el teatro enseña desde su praxis que la repetición nunca es igual a sí misma y que vez a vez es posible ganarle algo de terreno al dolor. Marcelo nos cuenta que una de las tardes entrando al teatro en la calle Corrientes, se le cruza un pensamiento. ¿Cómo será interpretar otro papel? Bueno, lo que quería compartirles. Gracias. Laura, activa el micrófono. Activa el micrófono. No se escucha. Perdón. Gracias, Florencia. Entonces vuelvo atrás.
Bueno, muchas gracias, Flor, por habernos compartido esto. Ahora sí, les voy a presentar a Liliana López, que es psicoanalista. Ella tiene una maestría en salud pública, trabaja hace muchísimos años, estuvo 30 años en el Centro de Salud Mental Ameguino y es la coordinadora del área de teatro y psicoanálisis del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía de la UBA. Y en esta oportunidad nos va a contar y vamos a trabajar sobre sus propias cuestiones de vida que tuvieron que ver con esta época del biodrama. Ahora sí, te paso la palabra, Lili. Buenas tardes. Estoy contenta de participar del seminario y de trabajar sobre biodrama y tener la oportunidad de contarles algunas experiencias, porque fue una época muy interesante, el momento del surgimiento del biodrama, del ciclo biodrama en Argentina. Yo pensé que por ahí era interesante hablarles hoy del contexto en el que surge el biodrama. Es decir, en qué estaba la escena teatral en la ciudad de Buenos Aires por el año 2000 aproximadamente. Quiero pasar muy rápidamente sobre lo que era la situación socioeconómica y política en Argentina, crisis 2000, post-crisis 2001, y la importancia del año 2002. Porque en el año 2002 inicia el ciclo biodrama en el Teatro Sarmiento, ahora lo vamos a ver en detalle. Inicia también la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, con su origen de alguna manera en el Centro Cultural Roja, su paso por Liberarte y su arribo al Centro Cultural de la Cooperación, que también se inaugura ese año. Quiero pasar también rápidamente por lo que fue en el 2002 el proyecto Filoctetes, y para terminar contarles una experiencia muy singular con visos teatrales que aconteció en las jornadas del Centro de Salud Mental Ameguino del 2002, El amor en tiempos de cólera, que tuvieron lugar en el Centro Cultural de San Martín ese mismo año. El título de esta clase del seminario acierta en su plural. Me gustó mucho lo de tramas simbólicas y también y fundamentalmente realidades. Hablar de biodrama pone en juego más que cualquier otro género el borde entre ficción y realidad. En el año 2000, cada vez más puestas en escena parecían evidenciar un interés por indagar entre lo teatral y lo biográfico, poniendo en cuestión la frontera entre realidad y ficción, tal como lo desarrollaba Laura y también Flor, ¿no? Era el inicio del nuevo milenio, comenzaba el siglo XXI y se advertía una tendencia en el campo teatral, no solo nacional, sino también internacional, a considerar la referencia a la realidad en la escena contemporánea, lo cual en nuestro país cobraba un sentido particular post-crisis 2001. Hay una pregunta que no puede soslayarse, entiendo yo, en un seminario de intersecciones entre el teatro y el psicoanálisis, precisamente en este tema, digo, ¿no? Biodrama, y es la siguiente. ¿Qué era lo real en el campo teórico y crítico teatral? ¿Y qué es ficción para el psicoanálisis? Estoy cruzando los términos, ¿no? Si bien volveré sobre esto luego, en trabajos anteriores explicamos los conceptos de ficción, verdad y realidad en psicoanálisis.
Les voy a citar un pedacito nada más de mi última ponencia sobre eso en las 27ª jornadas de teatro comparado, que se llamó Ficciones, una aproximación desde el psicoanálisis. Entonces sostuvimos lo siguiente: el sujeto adviene en el campo del otro, no hay autoengendramiento, requiere nominación del otro. Y el fantasma, soporte del deseo, sostiene tanto la transferencia, de la que hablamos en la experiencia analítica, como la posibilidad de investir libidinalmente el mundo. Desde luego que existen los sucesos, pero lo que nos queda de ellos es su crónica o su relato en el presente, que se mezcla con los recuerdos y estos con las fantasías y los deseos de manera inseparable, y que tiene además su límite en lo irremediablemente perdido. Se puede así decir que esa condición humana es ficcional. El humano adviene a un mundo de lenguaje. Es en esa condición donde habita el sujeto, que por ejemplo recibe del otro un nombre y una historia, un sujeto como diferente del individuo, como existente, como real. Sujeto hablante, ya hablado por otros antes de nacer. Entonces, hay relato, hay discurso, y los hechos son hechos de discurso. Fin de la cita. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, en la época que estamos considerando, comienza a consolidarse en la escena teatral local una renovada problematización de lo real en el teatro, cuyo rasgo distintivo es el surgimiento de un nuevo tipo de prácticas, biográfica y documental, que problematizan al mismo tiempo la realidad, el teatro y la relación entre ambos. Yo agregaría también, y porque es un seminario de intersecciones y entiendo que hay bastantes asistentes analistas, yo agregaría también una problematización o una interpelación al psicoanálisis en Argentina en ese momento. Y es en relación a esto que me interesaba contarles aquella particular experiencia que tuvo lugar en lo que era el epicentro del psicoanálisis en el hospital público en esa época en Buenos Aires. Volviendo al campo de la escena teatral, hay una gran teatrista de la que Laura ya les habló, que se destaca para mí por su función fundacional. Por supuesto, se trata de Vivi Tellas. Vivi Tellas crea el término biodrama y también el desarrollo de un modo singular de trabajo escénico con intérpretes no profesionales, al que identificó teatro documental. En 2002, biodrama es el nombre del ciclo que lleva adelante como curadora al frente del Teatro Sarmiento, uno de los 5 que integraban el Complejo Teatral Buenos Aires, junto con el Teatro San Martín, el Alvear, de la Ribera y el Regio. Hoy en día, ustedes saben, el Alvear está cerrado y se agregó el Teatro El Plata en Mataderos. Ella invita, como les contaba Laura antes, a lo largo de 8 años, a una gran cantidad de directores y dramaturgos a trabajar sobre, comillas, la vida de una persona argentina viva. En este punto es que quiero transmitirles una experiencia que tal vez, a ver, porque yo he visto casi todas las obras del ciclo biodrama en aquel momento, pero lo que quería contarles, porque me pareció que el resto de las cosas por ahí las podían encontrar en los textos o las podían encontrar en internet, pero lo que creo que el aporte que yo puedo hacer, porque si no se los cuento yo, es difícil que tengan un relato sobre esto porque no lo hay. Hay una tesis de una investigadora brasileña, pero no está traducida. Y que es lo siguiente. Vivi Tellas fue en 2002 una de las primeras teatristas convocadas al dispositivo que inauguraba Jorge Dubati
Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Hoy en día existe una red internacional de escuelas de espectadores en todo el mundo, cuyo creador es también el director del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, cuya área de psicoanálisis coordino, y es también desde 2021 el subdirector del Teatro Nacional Cervantes. Pero en 2002 éramos solo 9 personas en el inicio de la Escuela de Espectadores, en el subsuelo de la librería Liberarte. Todos proveníamos de la Facultad de Filosofía y Letras, algunos de la licenciatura en Artes, de la especialidad de Artes Combinadas, Cine, Teatro y Danza, como yo, otros de la licenciatura en Letras. También del Centro Cultural Rojas veníamos, porque no por casualidad nombraba su revista, a ver si tengo alguna acá, que les separé para que vieran, La Usina del Rojas. Lo de usina no es menor, porque era un verdadero... ¿Se ve? Usina del Rojas, ¿no? Un verdadero centro de producción artística y teórica que fue el núcleo de la escena independiente. A ese nuevo dispositivo recién estrenada fue invitada Vivi Tellas para contar qué era esta también nueva experiencia recién estrenada, Biodrama. Aquellas reuniones transcurrieron el 12 de agosto y el 2 de septiembre de 2002. Y vino a hablar tanto de la casa de Bernarda Alba, que estaba dirigiendo en el Teatro San Martín, como del nuevo ciclo Biodrama. Recordó que dicha obra se había estrenado en Argentina en 1945, me estoy refiriendo a la de Lorca, obviamente, ¿no? En 1945, y que planteaba el problema del miedo a la verdad, frente a lo cual Bernarda redoblaba el control. Vivi Tellas actualiza la lectura de un clásico y dirige una apuesta que, a ver, un segundo que me estoy quedando con poca batería. Ahí está. Ahí estamos. Actualiza la lectura del clásico y dirige una apuesta que quedó en la memoria también por una escenografía de un artista plástico excepcional, que es Guillermo Cuitca. Vi varias veces la obra de distintas perspectivas, con la platea, en el pullman, en distintas filas, en la Sala Martín Coronado, y sin dudas era una apuesta estéticamente bellísima e innovadora de un texto canónico del Teatro Universal. O sea, en contemporaneidad con este emblema del teatro clásico español, ella iniciaba el ciclo Biodrama, que tal como figuraba en el programa de mano, se presentaba así. Les traje viejos apuntes y hojas de ruta de la Escuela de Espectadores. Este era el programa, a ver si se ve, programa del ciclo Biodrama. Acércalo más, Lili, acércalo más a la cámara. Ahí sí. Ahí. Y se presentaba así, cito, sobre la vida de las personas. En un mundo descartable, ubican, 2001-2002, ¿qué valor tienen nuestras vidas, nuestra experiencia, nuestro tiempo? Biodrama se propone reflexionar sobre esta cuestión. Se trata de investigar cómo los hechos de la vida de cada persona, hechos individuales, singulares, privados, construyen la historia, como decía Laura también antes, ¿no? ¿Es posible un teatro documental, testimonial? ¿O todo lo que aparece en el escenario se transforma irreversiblemente en ficción? Ficción y verdad se proponen en tensión en esta experiencia. Fin de la cita. Esto figuraba en todos los programas del ciclo Biodrama
del que estamos hablando. Voy a hacerles un breve comentario sobre uno de los biodramas, el número 2, que también aparece nombrado por Laura, Temperley, con la dirección y dramaturgia de Alejandro Tantañán y Luciano Suardi, y una actuación inolvidable de Marta Lubos, como la madre que ha perdido un hijo en un accidente de tránsito, y que en mi opinión muestra uno de los más grandes hallazgos de teatralidad que he visto para mostrar un proceso de melancolización en ocasión de duelo, ¿no? El vestido era de la misma tela que el tapizado del sillón, del que esa madre no lograba levantarse. Hasta que otro personaje, no me acuerdo si era la hermana o la nuera, le dice: si vamos a vivir, vivamos. Y me detengo en el condicional, porque digo, podríamos morirnos con la muerte de un hijo, digamos, pero si vamos a vivir, vivamos. He usado este ejemplo en mi clínica psicoanalítica en muchas oportunidades. Una obra artística puede sintetizar una intervención muchas veces de un modo mucho más agudo que una interpretación psicoanalítica. Cuando Alejandro Tantañán vino a la Escuela de Espectadores para hablar sobre esta obra, eso ocurrió el 30 de octubre de 2002, dijo 3 cosas que tampoco me olvidé nunca. 1. La realidad no puede ser llevada al teatro sin convertirse en teatro. La realidad en el teatro es teatro. 2. Si el teatro incide en la realidad, no, solo micropolíticamente. Es decir, en cuanto a su incidencia social, sí, en la micropolítica. 3. No hay nada peor que la realidad. El ciclo dio origen a 15 propuestas, partiendo de, como vimos, barrocos retratos de una papa, y finalizando con un par de espectáculos que habían pertenecido al proyecto Archivos, y un detalle, una obra de Lola Arias, de la que tan espléndidamente desplegaron el trabajo sobre Campo Minado. Esa obra de Lola Arias, cuando surge hacia el final del ciclo Biodrama, con el nombre de Mi vida futura, y es la que se formaliza después, ya quedando fuera del ciclo, como la obra tan maravillosa y conocida de ella, Mi vida después. Volvamos a Vivi Tellas. Ella, por otra parte, y como directora y por fuera del teatro oficial, porque ustedes se dan cuenta que lo que nombré antes respecto de la casa de Bernard Dalbach, como el ciclo Biodrama, están dentro del teatro oficial, pero por fuera comenzó a gestar casi simultáneamente su proyecto escénico documental en el que lleva a escena personas que no se dedican a la actuación y constituye a los espectáculos a partir de sus historias y mundos. Ese proyecto, llamado Archivos, se inauguró en 2003 con Mi mamá y mi tía. Entonces, durante gran parte de la década se desarrollaron de manera autónoma el ciclo Biodrama y el proyecto Archivos, teatro documental. Y también, luego, se extendió el término biodrama como concepto o definición artística. A veces se refería a una cosa, en la propuesta curatorial, y otras veces a otra, el trabajo de dirección del teatro documental. Por lo tanto, los contornos del término no eran claros, y todo esto se potenció después de la finalización del ciclo del Teatro Sarmiento. Y ella misma, Vivi Tellas, comenzó a llamar biodrama a todo su trabajo entre el 2001 y el 2008. Cabe decir que ella vuelve como directora, para quienes no lo sepan, como directora artística al Teatro Sarmiento en 2016. Es decir, que podríamos considerar un sentido estricto del término biodrama
referido al ciclo curatorial, y un sentido laxo que incluye también al proyecto de dirección de teatro documental. En ese sentido amplio, el proyecto es simultáneo e incluso anterior a muchos de los que hoy se consideran internacionalmente como referentes del llamado teatro de lo real. Busca la teatralidad fuera del teatro y carga al teatro de no teatralidad. En un sentido general, se trata de la creación de biografías escénicas en la curaduría y de un proyecto biográfico documental que lleva a personas no actores construyendo espectáculos a partir de sus historias y sus mundos, en el proyecto de dramaturgia y dirección. En su atención a la vida de las personas, a Vivi Tellias es lo real que le interesa, a donde se juega el principal gesto político y ético. Y en un contexto hipermediatizado y de crisis económica social, desnaturalizó tanto la vida cotidiana como la del quehacer teatral, con una fuerte impronta metateatral. Y en este punto voy a mencionar algunos tópicos que me atrevo, sugerencias, que podrían ser líneas de investigación a seguir por quienes les interese. El concepto de lo real en teatro. Digo, es interesante, a ver, ¿por qué? Porque Flor hablaba del par real y convivio, ¿no? Como pertenecientes a, por supuesto, a dos campos disciplinares distintos. Yo le doy una vuelta incluso y digo, el concepto de lo real en teatro. Lo que algunos llaman también teatro de lo real. Hay un texto que está muy poco trabajado en Argentina, no traducido, que es Le théâtre du réel, pratique de la representación dans le théâtre contemporain. Marivonne Cesson, 1998. Trabaja el concepto de efracción como ruptura de la representación que permite la irrupción de lo real, no como referencialidad a una realidad externa, sino aquello que queda siempre por fuera de la representación. Hace muchos años le escuché decir a Rafael Spregelburg y le pregunté, porque yo estaba segura que había leído Lacan, en esa época él me dijo que no, y Rafael Spregelburg no solo es uno de los grandes teatristas contemporáneos, sino que además tiene una teoría del lenguaje, ha trabajado mucho con las teorías de Gustavo del Estal, y lo que le escuché decir fue que lo real es la resistencia de las cosas al lenguaje. Se trataría, volviendo a esto, ¿no? La cuestión del concepto de lo real en esta teoría del teatro de lo real. Un concepto que no remite a realismo, sino a la alteridad radical e irreductible de realidades fragmentadas. Y da cuenta también de un cuestionamiento de la posibilidad de representar esa alteridad sobre la que sí debemos interrogarnos. Entonces, entre la realidad, con mayúscula, y las realidades, por eso me gustaba tanto el subtítulo en plural de la clase, está no el relativismo, sino el lenguaje. El teatro postdramático implicaría una ruptura del eje historia, colisión dramática, o sea, conflicto y evolución, apoyándose el teatro postdramático en el acontecimiento escénico. Prioriza lo performático y convivial. La palabra es un elemento más, de jerarquizando los elementos en la escena, de modo tal que no hay una única lógica que estructura el desarrollo de la acción, y se minimiza también la idea de representación. Al Foster
habla del retorno de lo real y las vanguardias a finales del siglo. Él analiza las tendencias en artes visuales en relación a la teoría de Lacan, de lo real, como aquello que escapa al lenguaje y no puede ser simbolizado ni representado. Lo interesante es que Vivi Tellas usa la expresión retorno de lo real en algunos textos del ciclo Biodrama. Y hay una serie de constantes en ella que tal vez podrían pensarse desde el psicoanálisis. Su interés permanente por lo imperfecto, por lo frágil, por la potencia del error como disparador para la creación. Y nosotros sabemos que el psicoanálisis también está interesado en el tropiezo, en lo fallido. No por un interés fijado y obsesivo en el malentendido, sino porque ha descubierto en lo que no funciona una determinación estructural del sujeto humano. Recordemos que Vivi Tellas formó parte de las Baby Squid entre 1980 y 1986. ¿Qué eran las Baby Squid? Un grupo paródico de teatro musical. Hace poco, en un programa de Canal A sobre Lander, se la escuchaba y veía hablando sobre aquella experiencia escénica que ponía en juego un modo del hacer argentino casi bien, ¿no? Todo era casi bien. Luego, también, ella estuvo interesada en un proyecto que se llamó Teatro Malo, entre 1986 y 1990, con acento en los fracasos de dirección. Entonces, esta trayectoria la ubica como una de las grandes teatristas. Así es considerada, junto a Pavlovsky, Ure, Khartoum, Barthes, Spregelburg, etcétera, etcétera, por muchos teóricos. Incluso así lo explicita Dubati en su serie de libros El nuevo teatro de Buenos Aires en la postdictadura, micropoéticas, que después les puedo contar, fueron como de los primeros libros que se editaron en el surgimiento en el pasaje del Rojas al CCC y justamente en el surgimiento del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto, de las ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pero lo que importa que aún siendo considerada y mencionada, etcétera, etcétera, y así considerada, porque también les estoy contando que fue una de las primeras invitadas, sin embargo, el caso de Vivi Tellas no está incluida, ni su obra ha sido suficientemente estudiada. Y yo pienso que amerita. O sea, nueva sugerencia. Por eso es que lo ubico como una de las líneas de investigación que podrían y merecerían abrirse especialmente. Quiero decir, sí, que hay un trabajo muy bueno sobre la obra de Vivi Tellas, que es la tesis de Pamela Brownell, que trabaja sobre esto, ¿no? Al principio de la clase, de la reunión, yo les mencioné otra experiencia que forma parte del contexto de la escena contemporánea en 2002, en la que surgió el biodrama. Y que también, en mi opinión, da cuenta de una particular articulación de ficción y realidad, muy vinculada a la crisis del 2001. Me refiero al proyecto Filoctetes, del que este año se repuso en el CCK el archivo Filoctetes, 20 años después de aquella crisis. El proyecto Filoctetes, leemos en Buenos Aires, fue una intervención urbana de Emilio García Huevi. Ustedes saben, bueno, van a ver próximamente de Emilio García Huevi Medea Meditativa, ¿no? Y además, por supuesto, Emilio García Huevi formó parte del Periférico de Objetos, ¿no? Este proyecto, Filoctetes, leemos en Buenos Aires, tuvo versiones en Viena, en Berlín y en Croacia, y excedió lo artístico. Yo no sé si alguien lo vio o lo recuerda. El 15 de noviembre de 2002, la ciudad de Buenos Aires amaneció habitada por muñecos hiperrealistas que actuaban de homeless. Irrumpían en las escaleras de ingreso al subte,
estaban atravesados en las veredas o arrojados en los cordones, como en la isla griega Lemos, donde los parias eran arrojados. Esos cuerpos excluidos y olvidados simplemente se ubicaban en la invisibilidad social. Máxima evidencia de la pobreza, la indigencia y exclusión social, habitaban la calle sobreviviendo en el paisaje urbano. Proyecto Filoctetes fue una acción artística específica, pero fue fundamentalmente un registro y una acción social que interpeló y puso en evidencia nuestras propias máscaras. Bueno, y para finalizar, voy a hacer referencia a este otro evento que tuvo lugar en 2002 y que no solo problematizó la realidad material, la ficción teatral y sus borrosos bordes, sino también al psicoanálisis mismo. El relato del evento se lo tengo que agradecer a Analía Banoli, que es también integrante del área de psicoanálisis que dirijo en el Instituto de Artes del Espectáculo, como la integran también muchas de las coordinadoras de este seminario, sino que también con Analía Banoli fuimos colegas, compartimos 3 décadas de clínica psicoanalítica en un hospital público. Tomo el relato de ella. Una experiencia que vivimos en el Hospital Ameguino en el año 2002, y particularmente en las jornadas anuales de salud mental que se desarrollaron ese año, tituladas, alegóricamente, El amor en tiempos de cólera. No del cólera, en tiempos de cólera. 2002, actualidad de la transferencia. Sus ejes temáticos para la presentación de trabajos fueron tan metafóricos y polisémicos como su título, ya que aludían en clave literaria a las graves y traumáticas consecuencias que la crisis socioeconómica y política de la Argentina había producido en el tejido simbólico, social e individual de gran parte de la población. Hacia el final de las jornadas, como todos los años, se organiza un panel de cierre, donde se intentan condensar las ideas fuerza de los trabajos presentados, de los talleres, de los paneles, de los nuevos interrogantes formulados, y se esbozan al mismo tiempo los desafíos de las nuevas líneas de trabajo. Suelen participar en ese panel de cierre, destacadas figuras de distintas disciplinas para que expongan sus ideas alusivas al tema del año. Wow. Nuestro panel de cierre llevó mucho tiempo de producción, logrando con un estupendo grado de creatividad presentar un panel que conmovió al auditorio por su capacidad sin precedentes de poner en acto aquello de lo que las jornadas habían dado cuenta. La realidad se sostiene de ficciones. En el programa figuraba así: Panel Internacional de Cierre, transferencias de ayer y de hoy. Lo que no cesa de no globalizarse. La única información que la Comisión de Jornadas había hecho trascender en todos los equipos del hospital era que se había convocado para el panel de cierre a 3 profesionales que vivían en el extranjero y que para las fechas de las jornadas coincidirían en Buenos Aires por compromisos académicos. Se trataba de un antropólogo uruguayo, licenciado Sumendi, un psicoanalista argentino, licenciado Rolando Fracassi, radicado en Costa Rica, y una psicoanalista argentina, Gabriela Nobel, radicada hacía años en París, que se había venido a relatar sus prácticas e investigaciones en psicoanálisis en otros países. Y una analista de la casa, la licenciada Liliana López, encargada de articular la mesa y las preguntas que fueran llegando por parte del público. A pesar, o quizás a causa de que nadie conocía a los colegas invitados, el panel despertó enormes expectativas. Siempre convoca lo que viene de afuera, la novedad, lo desconocido. La sala E del Centro Cultural San Martín desbordada de público, y estaban también las autoridades de salud mental de la época, ¿no?
el antropólogo uruguayo informó sobre el estado de situación de su investigación sobre los mitos arcaicos de los indígenas primitivos del Río de la Plata y su relación a los mitos fundantes de la subjetividad para el psicoanálisis. Esto fundamentaría la virulencia con la que prendió el psicoanálisis en estas tierras. El relato empezó a despertar murmullos en el público y algunas risas e incomodidad ante el forzamiento de interpretaciones psicoanalíticas de dichos mitos. Centró su oratoria en su libro Estrategias adaptativas en el Río de la Plata, en el cual desarrolla su hipótesis acerca del mito fundante de la prohibición del incesto, que reza así, cito: ninguna sociedad que ha mantenido la prohibición del incesto como norma ha conservado la creatividad. En la actualidad, solo la reivindicación del incesto podrá llevarnos a una vida creativa apegada al amor a estas comunidades originarias. Fin de la cita. Bueno, muchos comentarios, aplausos tibios al final de la exposición. En segundo lugar, entra la licenciada Nobel, de aspecto y tonada afrancesada, repleta de clichés psicoanalíticos, puso en acto sin proponérselo un discurso profundamente histérico al relatar todos los infructuosos e insatisfactorios intentos psicoanalíticos de encontrar un poco de paz en su vida de la mano de los popes psicoanalistas franceses, sea como paciente, como alumna y como profunda seguidora de las enseñanzas de Lacan. Era el ejemplar que no había podido dejar de demandar a todos los padres que se le habían cruzado en su búsqueda cómo encontrar ese objeto de su verdadero deseo. A esta altura, la platea se movía en sus asientos, algunos se preguntaban qué había llevado a la comisión a invitar a estos personajes tan inconsistentes, otros amagaban a irse, algunos sin animarse del todo, algunos también se preocupaban, algunos amigos se preocupaban porque qué iba a hacer yo en el medio de eso, y otros empezaron a intuir de qué venía el panel. El colmo se desató cuando el psicoanalista residente en Puerto Rico comenzó a relatar su búsqueda caribeña de nuevas formas de experiencias del inconsciente, a través de la ingesta de hongos alucinógenos. Y relató someramente su tesis titulada Hongos alucinógenos y estructuras psíquicas, dibujando en una pizarra que había solicitado un matema lacaniano que incluía al sujeto, su objeto y los hongos. Bueno, fin de las presentaciones. Las articulaciones de la psicoanalista local pusieron fin para algunos al incómodo desconcierto. Mientras la licenciada López comenzaba su alocución para cerrar el panel, los actores contratados para la ocasión comenzaron a sacarse sus ropajes, su maquillaje, sus falsos bigotes, sus anteojos de cotillón, frente a un público que no terminaba de acomodar todo cuanto había ocurrido en esa hora de despliegue de verdades disparatadas, nada dignas de una institución tan seria, en el prestigioso Centro Cultural San Martín. La verdad, en su estructura de ficción, nos había llevado, en los tiempos de cólera, por el camino del humor, a reírnos de nosotros mismos, de nuestros clichés, de nuestros estereotipos, en un intento de hacer estallar los códigos de nuestra propia ficción cotidiana. El nombre verdadero del panel se reveló. Nuestros colegas guionistas, porque es obvio que todas las intervenciones estaban guionadas, incluidas la mía, aunque yo era un cameo de mí misma, digamos. Bueno, esos colegas, los dramaturgistas, lo habían titulado Panel Trucho. El nombre de ficción, Panel Internacional, era una pura boludez. Entonces, citando a Lacan, en el seminario del acto analítico, la licenciada López prosiguió, y ahora cito: para el psicoanalista,
la ley de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es diferente. Es dar a la verdad lo que es de la verdad y a la boludez lo que es de la boludez. Y no es tan simple, porque ambas se superponen. Porque si hay una dimensión que es allí la propia del psicoanálisis, no es tanto la verdad de la boludez, sino la boludez de la verdad. Bueno, por ahora hasta acá. Maravilloso, muy bien. Precioso, Lili, precioso. Muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si podemos conversar un poco, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, decir alguna cosa. Es el momento y es el lugar, ¿no? Entre la ficción, la verdad y la boludez. Buenísimo, bueno. Muy bien. Empiezo una cosa que quería decir. Bueno, me encantaron todas las participaciones. Lili, muchos tramos de tus intervenciones fueron realmente una puesta en acto, digamos, de algo de lo biodramático, porque vos traes muy vivo tu participación, digamos, experiencial en toda esa época, digamos, del 2002, donde en los comienzos, digamos, de la Escuela de Espectadores y del biodrama. Así que me pareció que también ponías en acto algo de lo que se trata en el biodrama, ¿no? Esta cuestión, digamos, realmente vital, experiencial. Bueno, yo quería plantear lo siguiente. Bueno, una que, bueno, Campo Minado, no sé si todos pudieron verla, yo la vi 2 veces, es realmente impresionante. Hay algo, digamos, del cuerpo, de los cuerpos afectados en estas obras, muy, muy particular, ¿no? Realmente está la cuestión de lo traumático, además, y qué se hace con lo traumático, la imposibilidad de decir o de recubrir con lo simbólico algo del trauma, digamos, que implicó la guerra, y la posibilidad de hacer algo, digamos, con eso, ¿no? Para estos actores vivos que tuvieron la experiencia, digamos, de la guerra. Eso es muy impresionante. Bueno, y te quería preguntar, porque hay varios biodramas, incluso ahora en cartel, no sé si estás de acuerdo, si son biodramas con todas las letras o no. Bueno, no sé si pudieron ver también La Casa Oscura, por ejemplo, que es un espectáculo de Maruja Bustamante y Mariela Asensio, que justamente ella lo describe como un show documental sobre la salud mental. Me parece que tiene mucho que ver también con nuestro quehacer, porque satiriza también los discursos sobre la salud mental, digamos, en la Argentina. Incluso hoy tuve la oportunidad de escucharla a Maruja decir que Carla Bisotti fue a ver su espectáculo, y ahora parece que van de gira por el interior del país, ¿no? Bueno, quería preguntarte si considerás La Casa Oscura como un biodrama. Ellas hablan en primera persona de los síntomas que padecieron. Mariela en relación al trastorno de obsesivo-compulsivo y Maruja en relación a su depresión. También hay, creo que, no sé si está ahora en cartel, pero estuvo hace muy poco, otro biodrama familiar donde están vivas las actrices, pero que cuentan sus historias familiares, que es Papá Bianco y Las Alonso, que es Ingrid Pellicori, no me acuerdo el nombre de la hermana. Bueno, también hay algo, digamos, de ese cruce del que hablaban, de ficción, realidad, verdad, ¿no? Bueno, nada, era para, en principio, esto para agregar, digamos, alguna cosa, ¿no? Sí, Claudia, a ver, en relación a
campo minado, unas palabras sobre campo minado y después vamos a lo de la casa oscura. En relación a campo minado, la vi más de una vez cuando se estrenó, y me parece que, Flor, si te entendí bien, vos hiciste una referencia a como la diferencia entre haberla trabajado teóricamente o haber investigado y el momento del convivio, si te entendí bien. Sí, Flor, porque, digamos, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de esa obra, además de lo que, de lo que ya fue dicho, es el convivio. Es decir, Sí. lo que pasa no únicamente con los cuerpos, No, efectivamente, porque se trata de los cuerpos de los actores en el sentido de, Laura antes hablaba de así como Brecht se había ocupado de la denuncia, cómo el biodrama ponía, era la escenificación biográfica, pero puesta de una manera muy particular en lo real del cuerpo de los actores. Pero a mí, una de las cosas que me ha llamado más la atención es lo que pasa en los cuerpos de los espectadores de sí, campo. tal cual. Porque yo he visto a lo largo de la historia muchísimas puestas donde la gente se levanta para aplaudir de sus asientos frente a obras nacionales, internacionales, etc. Pero lo que yo vi como respuesta del público en todas las veces que fui a ver Campo Minado, hablaba de una conmoción que además implicaba gente llorando, gente, a ver, como conmovida en sus cuerpos y más que aplaudiendo esa obra como no me ha pasado en tantas otras. Entonces quería decir esto porque me parece que tanto la cuestión del convivio como la cuestión del cuerpo es fundamental y de los dos lados de la cuestión. Completamente. Sí, En cuanto a la completamente. casa, en la casa oscura, Claudia, a mí es una obra que me interesó mucho. A mí me interesa mucho la trayectoria, son dos grandes mujeres del teatro. Mariela Asensio tiene obras excelentes. Malditos todos mis ex es una obra, una joya que se dio en el Teatro del Pueblo hace miles de años, como tantas otras, pero nombro por lo menos una. Es una grande del teatro, Maruja Bustamante también. Y esa obra en particular sí creo que tiene muchos componentes, es bastante autorreferencial en cualquiera de los dos casos, tiene muchos componentes biográficos y creo que la referencia a la salud mental y a la salud es algo que está muy puesto en juego. Y a mí me ha pasado que mucha gente que me ubica del campo teórico teatral, digamos, pero que sabe que vengo del psicoanálisis, por supuesto, me ha dicho: quiero contarte, después de haber visto la obra y sin saber que yo la había visto, me mandaban a ver la obra porque me decían que habían pensado especialmente que en realidad era una obra que yo tenía que ver, inclusive, bueno, gente del instituto, y efectivamente en una de las funciones en las que estaba una de estas personas, estaba Carla Bisotti, por supuesto, la ministra de Salud, en el público. Y tengo entendido, esto es off the record, pero me parece que hay como alguna chance de alguna cuestión o de alguna reflexión en relación al tema de salud, de salud mental y de cuestiones en general de orden de salud. No sé qué tan asidua concurrente será el teatro la ministra de Salud, pero creo que no debe ser tan común que esté en la platea de un teatro. O sea que me parece, Claudia, que sí hay cuestiones que podrían hoy aplicar a biodrama. Lo que pasa es que acá se da la reunión de cuestiones biográficas, porque ustedes observaron esto que yo les decía en sentido estricto y en sentido laxo, porque además en un caso eran historias de personas argentinas vivas, etcétera, pero actuadas por actores y dirigidas y eso todo con la dramaturgia de grandes personas del teatro. Y en el otro caso eran precisamente
no actores, ¿no? Entonces, lo de Las Alonso, que no la he visto, pero me han hablado mucho sobre esa obra, creo que sí, que está en una relación parecida, incluso por la referencia. Lo que digo es en La Casa Oscura, que es lo biográfico, pero además las dos son actrices y son dos grandes del teatro, digamos. ¿Sí? Y en La Casa Oscura, en Las Alonso, hay una particularidad donde se cruza la biografía y la historia en relación a Ingrid Pellicoria, sus hermanas, su padre, etcétera, que a mí me hizo en un punto acordar en lo que me comentaban a la primera famosa obra del Proyecto Archivos, que es la de Vivi Telas, mi mamá y mi tía. Con el agregado, en el caso de Las Alonso, que ese papá, digamos, y los demás familiares, es gente del teatro. Pertenecen también al mundo del teatro. Así que sí, yo creo que aplicaría el concepto. Sí. Yo pensaba esto de que el biodrama a veces uno generaliza la cuestión del teatro documental y lo piensa como biodrama, ¿no? En verdad, yo creo ya a esta altura que es casi lo mismo. Digo, es una nomenclatura que inventó Vivi Telas, pero que verdaderamente ahora se usa para casi todo lo que tenga que ver con algo autobiográfico, sea o no, en este caso, con personas vivas, pero artistas o no artistas. Me pareció interesante esa parte que yo recorto, en donde si suben al escenario ya son artistas, más allá de que no sean consagrados de alguna manera o que tengan un largo recorrido. Digo, personas reales que han subido al escenario y que tienen una dramaturgia, ya están dentro de lo que podríamos conceptualizar como integrantes del teatro, ya son artistas teatrales. No tienen el recorrido, por supuesto, no se dedican específicamente al teatro, pero es interesante, digo, cómo el biodrama le da toda una vuelta, o el teatro documental le da una vuelta a esto. ¿Vos qué pensás, Lili? Yo acuerdo totalmente, acuerdo además con la formulación, tanto la de Vivi Telas como la de Tantanián, como la que retoma Natacha Cos, que todo lo que está puesto, una vez que está puesto sobre un escenario, es ficción. Hay algo que se ficcionaliza y en ese sentido es teatro. Tal cual. Tal cual. Bien. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Porque verdaderamente me parece preciosa la clase en ese sentido. Y sí, es interesante esto de poder investigar la cuestión de lo real, porque es una línea de investigación realmente. Sí, de acuerdo completamente. Pero bueno. Bien. Bueno. No, pensaba en esto del retorno de lo real en campo minado, realmente, porque me parece que hay un real del trauma, ¿no? Que retorna pero no termina de simbolizarse. Y alrededor de ese agujero, me parece que se construye esta obra, que además es increíble porque duplica, me parece, lo efímero, ¿no? Que implica el acontecimiento teatral, la contingencia, la imposibilidad, digamos, o la dificultad para repetir también la obra, porque imagínense que son 3 ex soldados argentinos, 3 ex soldados ingleses, que cada uno tiene, digamos, su vida, vive en un lugar diferente del planeta, que tienen que reunirse en convivio una vez cada tanto para, digamos, dar la obra en distintas partes del mundo. O sea, es un acontecimiento como, me parece, ¿no? Como la duplicación del acontecimiento teatral, como una puesta en abismo, no sé si coinciden. Y que ahora lo que pienso es que evidentemente, o sea, Lola Arias lo sabe, porque la última que estuvo, que fuimos a ver, uno de los ingleses no podía estar, entonces se decidió que se reemplazara por otro excombatiente inglés que no había sido de Malvinas, pero que estuvo en la guerra.
pensando en la cantidad de otros recursos, sobre todo ahora con esto del video, ¿no? Que yo lo que cuento en el trabajo es, yo vi millones de videos, el documental armado por ella, vi escenas literales, muchas de la obra antes de ir a verla, entonces yo pensaba que no me iba a sorprender demasiado, porque con otras obras me pasó que sí, no me sorprendí tanto, porque las vi en video. Ujú. Y acá hay algo que no, que es Que distinto. escapa. Ujú. Perdón, Leticia Leticia Puerto Puerto. levantó la mano, ahí está. Ahí está, acá estoy. No, quería retomar un poco, me encantó todo lo que estuvieron hablando y quería retomar lo que decían del cuerpo del lado del espectador, ¿no? De la conmoción que produce la obra de Campo Minado en el Ujú. cuerpo del espectador. Totalmente. Y pensaba en el valor que tiene también que haya sido un hecho por todos vivenciado de una u otra manera. Digamos, el efecto, yo particularmente a mí me produjo un efecto que fue que yo no podía aplaudir. Claro, yo Digamos, tampoco. me era imposible aplaudir eso. Y quedé, yo decía, esto es rock pesado en serio, esto es heavy metal. Sí, tal ¿no? cual, tal cual. En la conmoción corporal, y pensaba en eso, ¿no? En lo que pasa cuando uno está presenciando algo. Yo era chica cuando fue Malvinas, pero eso pasó por mi cuerpo. Claro, tal cual. Y ahí había una experiencia también como espectadora, habiendo vivenciado Malvinas, Tal cual. ¿no? Digo, todas las vueltas que tiene el trabajo de Campo Minado realmente da para muchísimo. Ujú. Eso. Tal cual. Sí, sí. Me Sí. parece bien interesante de lo que dice Leticia en este estado que no permite ni aplaudir, que además pasa en muchos espectadores de Campo Minado, que es un estado en el que realmente apenas se puede con uno, ¿no? Me parece que se acerca bastante a ese concepto que a veces Jorge Dugati usa de la conmoción que produce como placer estético, pero en algo que toca el cuerpo y que quedamos como despalabrados apenas terminamos de ver una obra que realmente nos tocó y nos conmovió, y que eso, ¿no? Fue, nos impactó en el cuerpo, y en la que no solo por ahí no podemos ni aplaudir, no podemos articular. Nada. Nada, nosotros nos fuimos Yo me acordaba. Salimos corriendo una para cada lado, porque sin poder decir nada, digamos, ¿no? Una corriendo cada una para nada, terrible el impacto. El Sí, a mí me hacía, acontecimiento. sí, absolutamente, a mí me hacía acordar a las palabras de Pompeyo, cuando en su libro pone esto del piedrazo en el espejo, ¿no? Es un piedrazo en el cuerpo directamente, porque uno queda totalmente conmovido, y bueno, la reacción es, por supuesto, uno por uno, pero verdaderamente es el momento del convivio, el cuerpo cómo vibra en ese momento con el heavy metal arriba del escenario en todos los aspectos. Así Bueno. que, bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces los esperamos y las esperamos y les esperamos, aunque esté prohibido, el próximo encuentro, que será el 23, el 27, No, el 27. El 27 del 6, en donde vamos a hablar sobre Medea. Los que consigan entradas y puedan ir a verla, está esta adaptación de Emilio García Huevi en el Cervantes, de Medea Meditativa, así que el que pueda conseguir, buenísimo, y el que no, bueno, vamos a hablar algo de la obra, así que la verá después. Pero bueno, los esperamos y las esperamos a todas y les esperamos a todos. Eso. Bueno, nos vemos la próxima. Recordamos entonces. que la última clase va a ser el 11 de julio, ¿ok? Sí, o sea, la próxima es el 27 de junio y la última el 11, es el 11 de julio, que vamos a contar con la presencia de Jorge Dugati.
Sí, y va a ser una conversación así, así que bueno, imperdible. Bueno, nos vemos Mil entonces. gracias. Gracias, hermosa la clase. Gracias a todos, nos vemos la Florencia, próxima. Laura y Chau. Lili, hermosa. Flor, Laura. Bueno, Eli, nos vemos. maravilloso. Nos vemos. gracias. Chau, chau. Chau. Chau, chau.